Los datos financieros, solo en Análisis Superior. Estamos de regreso. Entrevista. Me da muchísimo gusto saludarte, José Suárez Valdés, secretario de prensa de ASPA. Querido amigo, ¿cómo andas? Estimado David, muy bien, buenas noches, gusto saludarte, a los radioescuchas también, como siempre. Oye, están viviendo un interesante proceso de elecciones internas bajo las nuevas reglas. ¿Por qué no le platicas al auditorio cómo van, cómo se ha dado, cómo se está viviendo esta nueva democracia? Pues ha sido muy interesante para el caso específico de los pilotos de ASPA, David, dado que nosotros tenemos 63 años haciendo votos libres, directos y secretos, como bien conoces, y lo que pasó en estas Sí, pero últimas no es lo elecciones, mismo bueno, hacerlos, perdón que te interrumpa, no es lo mismo claro, hacerlos por convicción que porque ahora los cambios laborales así lo demandan. exactamente, de hecho algo que sucedió en estas últimas elecciones internas, que ahorita estamos en dos procesos, terminando la elección interna para renovar el tercio del comité, y hoy Ujú. empezamos campaña para legitimar contratos, que también es un proceso muy interesante. Lo que sucedió en la última elección interna para renovar un tercio del comité ejecutivo y directivo es que tuvimos observadores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en prácticamente, bueno, en todas más bien las casillas ubicadas todo el tiempo, observando que el proceso de ASPE es transparente, lo cual legitima también las votaciones a los ganadores y a los participantes. Y por el otro lado, hoy empezamos este proceso que a todos los sindicatos de México nos toca y estamos emocionados de hacerlo porque tenemos todos los sindicatos hasta mayo del 2023, como has visto en algunos otros casos de otros sindicatos, para que los trabajadores voten en su mayoría si quieren continuar con la contratación colectiva, en este caso con ASPA. Ujú, Entonces, el ujú. próximo mes de abril le estaremos preguntando Sí, a al ver, 100% de perdón que los te pilotos. interrumpa, no es, son dos cosas lo que cambió en la ley. Uno es Claro, quién es el secretario general o el comité, el tercio del comité, como es en el caso de ustedes, que tiene la titularidad del contrato, y otra es si ese sindicato es el que debe seguir teniendo la titularidad del contrato. exacto. Nosotros, la elección que termina es para renovar el tercio del comité ejecutivo, como lo hemos hecho por 63 años. Lo que está sucediendo a partir de hoy es un proceso que es único, que es la ley se lo pide una única vez a todos los sindicatos de México, y la pregunta es muy clara. ¿Quieres que el sindicato actual te siga representando? Y los pilotos tendrán la opción de contestar sí o no. La meta para nosotros es llegar a 51% de votos positivos, que estamos certeros que lo vamos a lograr, toda vez que la práctica democrática en ASPA es una constante. Y pero bueno, a partir de ahí es que estamos viviendo este nuevo proceso para enmarcarnos en la ley y para que el contrato quede legitimado y que ASPA sea legítimamente el representante, y por qué no decirlo, buscar la representación de otros contratos en otras aerolíneas. Una de esas es hacerse de problemas. Pero esa facilidad se abre. Que ustedes que han sido un sindicato en muchos sentidos ejemplar, que los pilotos decían, sí queremos que siga siendo ASPA nuestro sindicato, y que ustedes puedan salir a otras líneas aéreas, que los trabajadores, no sé, Viva Aerobús, no sé, Volaris, no sé, la que sea, que digan, nosotros queremos tener un sindicato como ASPA, podemos optar por ASPA. Bueno, sí, claro. Yo creo que aquí es importante hacer el paréntesis, David, que ASPA de México desde hace muchos años ha impulsado estos cambios a la reforma laboral que se promulgó en el 2019, en donde se habla de elecciones transparentes y democráticas, porque aunque en ASPA lo hemos hecho, no es una práctica lamentablemente habitual, y lo vimos lamentablemente nuevamente con otros compañeros pilotos en otros sindicatos. Si estos cambios abren la oportunidad para que otros pilotos puedan estar con ASPA o puedan realmente tener un sindicato que lo represente democráticamente y un sindicato de pilotos para pilotos, por ASPA nos damos por bien servidos, porque hay que buscar mejorar en conjunto. Y ese es el reto al que nos enfrentamos. Pero nosotros seríamos felices de verdad de tener contratación colectiva con otras líneas aéreas, porque todos los días se acercan pilotos de estas líneas aéreas, Oye, conocemos sus contratos, conocemos sus perdona que preocupaciones. te interrumpa. Yo si trabajara en alguna de las otras líneas aéreas, también querría tener contratación colectiva con ASPA. La verdad es que hay que decirlo, esos pilotos no están con nosotros por un tema de franco terrorismo laboral dentro de la campaña que nosotros estamos impulsando a partir de hoy. Empezarás a ver incluso a pilotos de estas líneas aéreas en las redes sociales oficiales de ASPA,
que fueron valientes al dar su testimonio. Nosotros estamos cuidando su identidad, por dar su testimonio de cómo viven ellos la vida sin ASPA, y esto es lo que hay que dar a conocer. Platícale al auditorio de esta campaña que me parece muy interesante que hayan lanzado. Eso sí ya es verdadera competencia sindical. Ustedes lanzaron en redes sociales hace 2, 3 días una campaña para invitar a que se afilien con ustedes. Esta campaña se llama Es Momento de Decidir, Sí. que la veremos del 1 al 7. Es la precampaña, digamos, avisándoles que hay que tomar una decisión importante a todos los pilotos de ASPA. Y ahorita lo que estaremos viendo es una serie de videos hechos en conjunto todo el Comité Ejecutivo del Centro de Estudios y, por supuesto, la Secretaría de Prensa, para decirle a los pilotos cómo es la vida de un piloto sin ASPA. Y son testimonios todos 100% reales, porque es importante no solo que los pilotos lo conozcan, sino yo creo que también la opinión pública sepa que cuando vuelan con pilotos de ASPA protegidos, con las mejores condiciones, los mejores recesos, y eso le da seguridad a los pasajeros. Aquí creo que vale la pena aclarar que todos los pilotos de México somos pilotos seguros. El tema aquí son las condiciones laborales. Sí, cómo pero en descansan, algunas cómo líneas combinan. aéreas, y pensaba en casos ya fracasados como Taesa, los pilotos tenían, sin poder defenderse, unas cargas laborales excesivas. Sí, no estamos, yo creo que O sea, andan tenían poniendo que en juego volar el jornadas que... larguísimas. Pues, Iban y venían a Europa, ¿no? Incluso. sí, o sea, era una vida lamentable para ese tipo de pilotos. Sí, y creo que a partir de hoy lo que vamos a ver es que no ponemos en duda la capacidad técnica de los pilotos de México, sino que más bien el empleador creemos que tiene que realmente darle una representación sindical a todos sus trabajadores, a todos sus pilotos, que sea ad hoc. Si es ASPA de México, qué bueno, pero si también se logra un sindicato verdaderamente democrático que los represente, que tengan a pilotos representándolos, en ASPA nos damos por bien servidos. Pero el proceso que vivimos en este momento específicamente es, primero, para lograr mantener la titularidad de los contratos colectivos, que estamos seguros que lo vamos a hacer. Posteriormente, esta batalla que dices continúa para ASPA es muy interesante y queremos representar a los pilotos de México. Estamos preocupados por ellos, diario llegan con nosotros, diario los escuchamos. Oye, yo casi te diría que no hay... que tendría que pasar algo verdaderamente impensado, no se me ocurre qué, para que ASPA dejara de tener la titularidad de los contratos colectivos que tiene. Y recuerda dentro del auditorio cuáles son los contratos colectivos que tienen. Tenemos los contratos de Aeroméxico Connect y de Aeromar, que son los tres por los que vamos a legitimar en este momento en abril. ¿Tú esperas? Es que es una pregunta, la tengo que hacer. ¿Tú quiénes esperas que se unan a ASPA? ¿Qué, los trabajadores, los pilotos de qué empresas? La verdad es que tenemos pilotos de las líneas aéreas cargueras y sobre todo las líneas aéreas de bajo costo acercándose. De hecho, te comento que acaba de haber proceso de contratación y de hecho estamos en proceso todavía de nuevos pilotos, y la gran mayoría de los que se están incorporando que tienen experiencia, te hablo de un 85%, provienen de líneas aéreas de bajo costo y el otro 15% de aviación ejecutiva y aviación carguera. Entonces esto quiere decir que las mejores condiciones se encuentran en ASPA. Lo que sí vamos a hacer en esta campaña es cuidar, por supuesto, a todos estos pilotos que prestaron su voz y prestaron su testimonio para que, en busca de mejores condiciones, en agradecimiento por atreverse a hablar. Si no, los van a tener que contratar ahí en ASPA porque sí hay una diferencia. A lo mejor no está bien que yo lo diga, más bien te lo debería preguntar. Sí hay una diferencia muy importante entre los pilotos de ASPA y los pilotos de las demás líneas aéreas en cuanto a la contratación sindical. Sí, no, pero empezando con temas quizás sencillos, como el hecho de que yo pueda hoy platicar contigo, hablar libremente de estos temas. Lamentablemente los compañeros que están afiliados a otros sindicatos no tienen, por ejemplo, un secretario de prensa, un presidente de su delegación, un secretario del trabajo que vea por los intereses específicos de todos ellos. Entonces, sí es el tema de que podemos nosotros tener la libertad de decir, no quiero sacar un vuelo, no puedo sacar un vuelo porque el avión no es aeronavegable, porque se me venció una jornada, porque estoy cansado. Y esto nos preocupa porque sabemos que allá afuera lo que está sucediendo es que hay pilotos que tienen que trabajar, que tienen que sacar vuelos en condiciones que no son aeronavegables, y esto repercute, por supuesto, en la seguridad de los pasajeros, y esto baja el precio también de los billetes, de los boletos de avión, hay que decirlo, pero ¿a costa de qué? De la seguridad. Mira, ahorita que estabas hablando, recordaba que el piloto de Aerocalifornia, que sabía que no tenía que salir de la Ciudad de México por cómo estaba lloviendo en ese momento, pero que la presión de la empresa fue tal que despegó y se despistó. No sé si lo recuerdas.
Sí, aquí en la Ciudad de México, exactamente. Sí, en el aeropuerto de la Ciudad de México, que había una tromba y todos los demás pilotos. Y conozco la historia porque incluso yo tengo un amigo que era piloto de Taesa, que él dijo, yo no voy a salir y que también lo estaban presionando para que saliera. Que él dijo, no, si a mí me toca llegar a la cabeza no voy a salir. Y que era el siguiente o los siguientes dos antes del despistado. Pero la verdad es que esto es me lo contaba desde ese punto de vista, que él estaba oyendo que el piloto no quería salir el de Aerocalifornia. Y él decía, ojalá no me toque tomar a mí la decisión porque tenía la presión de la empresa. No, sí, tienes que salir porque si no, quién sabe qué tantas sanciones, ¿no? Y nosotros creemos que los pilotos tenemos que estar 100% por la naturaleza de nuestro trabajo enfocados en lo que estamos haciendo, sin tener estas presiones para decidir solo ver por la seguridad del vuelo. Y sí, de hecho, uno de los testimonios que escucharás en estos videos que vamos a promover es un piloto que volaba en una línea aérea de carga donde el avión no podía volar y le habló el jefe de operaciones y le decía, bueno, ¿vas a sacar el vuelo o no? Si no, prácticamente perdió su trabajo, esa fue la consecuencia. No se lo dijo de esa manera, pero finalmente así fue. Y como esto, todos los días escuchamos testimonios y es por eso que creemos y estamos convencidos de que ASPA es la mejor opción. Pero para llegar a este paso vamos a legitimar primero nuestros contratos y después, por supuesto, que vamos a buscar la contratación colectiva. Oye, ¿y cómo quedó la renovación de un tercio del comité ejecutivo? Bueno, estamos cambiando ya el secretario del Trabajo, el secretario subsecretario del Trabajo, al tesorero también. Un servidor también ya termino en agosto, secretario de Prensa y Publicidad, estaremos haciendo el cambio, comisión de vigilancia, otras partes. Pero seguiremos platicando, ¿eh? Pero por supuesto, será para mí un gusto siempre platicar con ustedes y los presidentes de la delegación. Entonces, con eso terminan. Oye, vamos a seguir platicando este tema porque a mí me parece fundamental, mi querido amigo. Así es, la verdad es que esta es una campaña que, como lo hemos hecho en los últimos años, va a ser transparente, los votos van a ser libres, secretos, y como siempre lo hemos hecho en ASPA, y creo que es una campaña interesante que hemos hecho todos en el comité ejecutivo con ayuda de los pilotos que conocen algo que no es ASPA y su testimonio muy real. Y desde ver cómo se va a dar este proceso de contratación, de validación de los contratos hacia todos los demás sindicatos. Te mando un abrazo, siempre es un gusto platicar contigo, amigo. El gusto es mío, estimado David, también amigo, y un gusto saludar a los radioescuchas. Que te vaya muy bien.